ustedes esta cuarta edición de Reperfilando. Gracias por acompañarnos una vez más, porque para todo el equipo de Reperfilando creemos que es muy importante tener herramientas de análisis para no dejarse engañar en tiempos de crisis. Uno de nuestros seguidores, Matías, nos había pedido que hablemos de precarización laboral. Bueno, en la entrevista vamos a tener a Clara Marticorena y Mariana Fernández, que son especialistas en convenios laborales, que nos van a contar cómo, incluso estando en blanco, podés ir siendo cada vez más precarizado. Por ejemplo, el caso de Vaca Muerta. Y hablando de precarización en la juventud, nos llegó otro especial saludo, Expert, el tipo que habla en nombre de tu libertad, pero solo le interesa que los ricos sean aún más ricos. Él estuvo difundiendo el próximo libro que queremos sortear. Gracias, José. Se trata de Rebelde o Precarizada, el libro de Nicolás del Caño sobre la precarización de la que nadie habla. Manda tu comentario con el hashtag Reperfilando y participa del sorteo. Y octubre ya llegó. Macri en campaña anuncia un nuevo recorte de impuestos a los empresarios. Alberto Fernández se dedica a hablarles a los especuladores de deuda y prometer que les va a pagar todo todito. Se disputan para ver quién es el mejor postor de los grandes capitalistas que saquean al país, mientras la pobreza sigue subiendo. Salida a la portuguesa, salida a la uruguaya, modelo para armar. Quédate acá, en instantes hablamos de eso y mucho más. Reperfilate. Nos quieren ilusionar con la idea de que puede haber salidas al problema de la deuda mediante una renegociación que no incluya ajuste. Alberto Fernández ahora sacó otra carta, el modelo a la uruguaya. Me parece que la deuda, por las condiciones internacionales, no va a ser tan difícil de hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay ahí. La salida que es ganar tiempo y no hacer quitas. Como explica él, se trata de extender los pagos de capital de deuda sin hacer ninguna quita, aunque los intereses sí se siguen pagando. Y claro, esta idea les encantó a quienes tienen bonos de deuda argentino, básicamente porque cobran todo. Fernández solo les pidió tiempo. En teoría, ese tiempo permitiría aliviar el ajuste y concentrarse en el crecimiento de la economía. Pero ni aún así alcanzaría. ¿Por qué? Miremos la situación hoy. Faltan dólares porque nadie presta plata a la Argentina. Y con toda la furia, el superávit comercial apenas alcanzaría para financiar 1 de cada 3 dólares que se necesitan para los pagos de deuda. O sea, la deuda es impagable. Con la estrategia a la uruguaya de no pagar, igual harían falta por año 11.000 millones de dólares para cumplir con los intereses. Por eso, para hacer lo que es Uruguay, los acreedores nos van a exigir que nos sigamos ajustando aún más para cumplir con esos pagos. Es lo que pasó en Uruguay. Mirá, devaluación brutal y baja de salarios. La receta uruguaya para afrontar la deuda que resaltó Alberto Fernández. Eso lo dijo el economista que negoció el canje de Uruguay en 2003. Un ajuste brutal. Ese país ajustó sus cuentas en un año un 4% del PBI, pasando de un déficit del 1% del producto, que es similar a lo que tiene Argentina, a un superávit de 3% en solo un año. Un ajuste como ese significa menos gasto en infraestructura, como viviendas, rutas, escuelas, hospitales. Menos gasto en educación y ciencia y recortes salariales estatales. Es decir, medidas que atentan contra el crecimiento que promete Fernández. Pero además hay otro problema. El propio FMI ya está en contra del plan. ¿Por qué? Porque, como dijimos, las cuentas no cierran para cumplir con los privados y el fondo también quiere cobrar. Recordemos que ya prestó 44.000 millones de dólares y si todo sigue como está hoy, debería cobrar entre el año 2021 y 2024. Por eso, ya envió mensajes de que no acepta un reperfilamiento de la deuda con los privados. Quiere también una quita. Ahí lo vemos. El FMI quiere que Alberto Fernández renegocie la deuda de manera integral. El organismo fue claro con los economistas albertistas, dice la nota. Les inquieta la propuesta de una reprogramación de pagos sin quita. Así, entre el fondo y los acreedores privados, cada uno presionando por lo suyo, aliviar la deuda no parece tan fácil como promete Fernández. Y todo esto sin meternos en la cuestión más importante. Se está discutiendo cómo honrar una deuda de la cual ni un dólar sirvió para estimular el desarrollo del país. En vez de discutir cómo hacer para seguir pagando y que se enriquezcan banqueros y empresarios a costa nuestra, deberíamos discutir cómo hacer para rechazar este chantaje. Pero para Alberto Fernández, como para Macri, de eso no se habla.
Quédate acá, que ya viene la entrevista con Clara Marticorena y Mariana Fernández, que son especialistas en convenios laborales. Cambiemos no pudo avanzar en una reforma laboral integral, pero sí avanzó atacando algunos convenios colectivos de trabajo, como por ejemplo el de Vaca Muerta. Hoy entrevistamos a Clara Marticorena y a Mariana Fernández Masi, quienes nos van a contar qué significa avanzar convenio por convenio. Clara Marticorena es socióloga, investigadora del CEIL CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Está especializada en temas de negociación colectiva y organización sindical. Le preguntamos a Clara Marticorena qué es lo que deja el macrismo como herencia para los trabajadores. Se produjeron varios, diría una profundización de condiciones de flexibilización laboral, tanto por el aval y por las propias políticas del gobierno, como por el avance de la crisis económica. Es decir, el aumento del desempleo opera efectivamente como un fuerte disciplinador, digamos, en el mercado de trabajo y en los lugares de trabajo, con lo cual hay una profundización de las condiciones de flexibilización laboral más allá de que el gobierno no haya logrado avanzar como pretendía en una reforma laboral más general que cambiara las reglas, las condiciones de trabajo configuradas o planteadas en la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces eso me parece que es una primera evaluación más general. Después hay distintos aspectos. Por un lado, bueno, en el Estado, digamos, el avance con despidos en su momento, el fuerte deterioro salarial de los trabajadores estatales, y en el sector privado, bueno, fundamentalmente el desempleo y la introducción de condiciones flexibles de hecho y de derechos, es decir, de derecho en el sentido de a través de los convenios colectivos de trabajo, de acuerdos firmados entre algunos sindicatos y empresas de distintos sectores. Como decíamos al principio, Cambiemos intentó realizar una reforma laboral que no avanzó. ¿Quién le puso freno a la reforma laboral? La propia CGT fue modificando su posicionamiento respecto de la reforma. Primero, ese primer borrador que empieza a circular en el 2017, que no llegó a consolidarse en el proyecto que finalmente se presenta en noviembre, sino que fue un primer borrador donde incluso incorporaban cambios en la jornadas de 10 horas, cambios más profundos en la legislación laboral. Ni bien toma conocimiento o estado más público, la CGT empieza a quitarle el respaldo que aparentemente había otorgado en los meses, en las negociaciones previas. Claro. Con lo cual ya el proyecto que el gobierno presenta en noviembre del 2017 es un proyecto que ya era, digamos, producto de un primer fracaso, digamos. Ese primer borrador que había circulado tuvo que ser modificado para presentarse nuevamente. Ahora bien, ese proyecto se presenta junto con el proyecto de reforma previsional y el de reforma tributaria. Y las luchas que se van a entablar a propósito del proyecto de reforma previsional y, digamos, diciembre caliente de 2017. Exacto, y esa victoria, digamos, pírrica del gobierno que logra sacar la reforma previsional, pero en un contexto de profunda crisis, también hace que la propia CGT reformule su apoyo inicial a una reforma laboral. Convocan al 21F, pero al mismo tiempo se desactiva ese ascenso o ese momento, digamos, de lucha, exacto, más radicalizado, más fuerte. Durante la llamada década ganada,
muchos convenios colectivos mantuvieron las cláusulas de flexibilización y precarización establecidas durante los años 90. Acá, Clara Marticorena nos cuenta cómo fue esta historia. A partir de la década del 90, justamente uno de los aspectos que se tiende a modificar con la introducción de la flexibilización laboral es esto, es que se puedan reorganizar los trabajadores en función de las tareas requeridas por el proceso productivo en función de una mayor discrecionalidad de la empresa. Claro. Entonces, cuando uno mira las negociaciones, los convenios post-2003, lo que ve es que en muchos de los casos se mantienen esas condiciones de flexibilización, sobre todo en cuanto a jornada y a organización del trabajo, que se habían introducido durante la década del 90. En algunos casos los trabajadores van logrando, porque estamos hablando de un periodo largo, por ejemplo, si tomamos 2003-2015, uno ve, digamos, cómo los cambios en las relaciones de fuerza en algunos sectores, donde hay organización de base, donde hay sectores que sectores antiburocráticos que logran ocupar mayor lugar en el sindicato, que logran mayor organización, uno ve cómo entran en disputa esas condiciones que se implementaron en la década del 90, pero las condiciones de flexibilización, si uno dice en general, se mantienen. Sí. Mariana Fernández Masi es economista, investigadora y becaria postdoctoral del CONICET. Es docente de la Universidad Nacional de Moreno e integrante del Observatorio Petrolero Sur. El convenio colectivo modelo, tanto para el macrismo como para Alberto Fernández, es el de Vaca Muerta. Acá, Mariana Fernández Masi nos cuenta de qué se trata. Donde hubo más cambios tiene que ver con la cuestión de cómo se regula la jornada laboral. Por un lado, la adenda generó, digamos, o implicó una ampliación de los diagramas de trabajo. Como sabrán, en las actividades extractivas, digamos, las jornadas laborales están diseñadas, y en general casi todas las actividades de proceso continuo, en torno a diagramas de trabajo donde hay una X cantidad de días corridos y luego días de descanso. Lo que permitió esta adenda es ampliar esos diagramas de trabajo con 7 días, digamos, en yacimiento 14 días en yacimiento y 7 días de descanso. ¿Eso significa menos descanso? Sí, no necesariamente significa menos descanso. El gran problema, digamos, con todos estos diagramas de trabajos, antes y después de la adenda, de todas maneras, es de qué manera alteran, digamos, la vida social de los trabajadores del sector. Esto lo que permitió es un acomodamiento de estos diagramas de trabajo, se quiere, más discrecionales para la empresa, ¿no? En general, digamos, el espíritu de los cambios tiene que ver justamente con otorgar mayor discrecionalidad para organizar el proceso y la jornada a las empresas. Por otro lado, otra cosa que permitió fue el montaje y el desmontaje de los equipos perforadores en horarios nocturnos. Una de las cuestiones que quizás fue de las más conocidas de la adenda es la reducción de los costos laborales a partir de la eliminación de lo que se llaman las horas taxis, que es el pago por las horas de traslado desde el domicilio de los trabajadores al yacimiento para una actividad donde los yacimientos están bastante alejados del lugar de residencia. Sí, cada vez menos, pero están alejados del lugar de residencia. Ese componente era un componente bastante importante del salario, entonces esa eliminación de las horas de traslado significó una reducción salarial directa. Y luego, por ejemplo, algunas cuestiones que son técnicas, pero que son centrales para entender sobre todo los impactos en términos de la seguridad laboral. Se elevaron los límites de la velocidad del viento debajo del cual se puede continuar con las tareas operativas. Es decir, digamos, había un límite en torno a partir del cual, si corría más viento, se debían suspender las actividades, y ese límite se amplió, ¿sí?, tornando de vuelta más inseguro el desarrollo de estas actividades. Y finalmente, digamos, otra de las cuestiones que permitió es la simultaneidad y multiplicidad de tareas, digamos, que van a tener diferentes, digamos, que
que pueden hacer diferentes cuadrillas a la vez. Lo que nos contó Mariana hasta ahora no es todo. Hay más. Hay polivalencia y restricción al derecho a huelga. Hay otro eje que tiene que ver con, digamos, la introducción de ciertas formas de polivalencia que permiten trabajar con dotaciones más reducidas, ¿sí? Que permiten la reducción del personal necesario para desarrollar las tareas. Por ejemplo, una de las cuestiones que introdujo esta adenda fue la continuidad de tareas, aunque falte un operario en el turno, ¿sí? En el que el equipo debía estar perforando, o en la cuadrilla de mantenimiento, es decir, reduce, digamos, la cantidad de operarios necesarios para realizar las tareas. Y bueno, introduce algunas otras cláusulas tendientes a esto, a reducir las dotaciones. Y finalmente, como les decía, el tercer eje tiene que ver con el derecho a huelga y digamos, las modificaciones. ¿En qué medida es restringido el derecho a huelga? Porque aparece esto del concepto de servicio esencial. ¿Qué significa para un trabajador estar en el fracking de Vaca Muerta? Creo que en general estamos al tanto de 8 muertes, las 8 muertes que ocurrieron en Vaca Muerta en el último año y medio, más o menos. Digo, afortunadamente ha trascendido la noticia. No es, digamos, tampoco es posible asimilar estrictamente la adenda con pensar que estos accidentes son resultados de la adenda. En todo caso, sí es preciso ahí enmarcar o pensar esta adenda como parte de un proceso más amplio que tiene que ver justamente con cuáles son las condiciones necesarias para para el avance del fracking en la Argentina, digamos. Como les decía un poco al principio, el fracking, digamos, tiene ciertas diferencias bastante notables respecto a la extracción tradicional. Una de las principales es que el fracking es hoy una técnica experimental. No es una técnica que esté plenamente desarrollada desde el punto de vista tecnológico. No está consolidada. No es una técnica consolidada y por ende cambia constantemente. Los trabajadores cambian constantemente la forma en la que realizan esas tareas. Hay además un proceso de intensificación de la competencia muy fuerte, digamos, vinculada a todas estas empresas de servicios que giran alrededor del fracking. Y a veces pensamos en el fracking y pensamos en Chevron, YPF, Tecpetro, Alvista, que son las empresas que tienen la adjudicación de los pozos o de las zonas. Sin embargo, el grueso del empleo vinculado al fracking tiene que ver con todas las empresas de servicio que hay alrededor de estas empresas y con una lógica de subcontratación que era previa del sector, digamos, que no es novedosa en el sector petrolero, pero sí que se ha profundizado porque efectivamente tenemos, digamos, una cantidad de empresas y cantidad de servicios asociados al fracking mucho mayor de aquellos que teníamos asociados a la producción convencional. Y ha habido un proceso muy fuerte de intensificación de la competencia que se traslada a una presión muy fuerte sobre los tiempos de trabajo de esos trabajadores. Entonces digo, la adenda era, fue si se quiere, uno de los vehículos para plasmar, digamos, esta intensificación y esta presión sobre los tiempos de trabajo. ¿Cómo analizamos en las entrevistas con Clara Marticorena y con Mariana Fernández Massi la propuesta del albertismo de tratar convenio por convenio no trae nada bueno para los trabajadores? No quedará otra que defender los derechos como siempre se hizo, luchando y en las calles. Mientras preparábamos las entrevistas para este Reperfilando, salió un video de País de Boludos sobre Vaca Muerta. Les regalamos un momento de humor y un fragmento de este video. Así como los creativos del equipo del Mauricio definieron lo que encontraron al asumir como pesada herencia, les sugiero a los publicistas del peronismo llamar a la herencia macrista como el corset o economía bondage, porque prácticamente el margen de maniobra que tiene el presidente no electo es muy reducido y con una furiosa necesidad de dólares que le faltan a la economía.
Sin embargo, existe la posibilidad de un futuro mejor. Y pensarán, ¡qué grande! Tiene esperanzas. Seguramente cree en el país, en nuestra capacidad de levantarnos, en la solidaridad de las organizaciones sociales que no dejarán caer a sus hermanos, en la juventud, en los jóvenes que ven con ojos distintos y una frescura única. Y no, nada que ver. Estoy hablando de lo que mejor nos sale. Extraer recursos naturales, vender materia prima al exterior y morfarnos los dólares. El economista Kenneth Rogoff, ex directivo del FMI, aseguró esta semana que Donald Trump presionó al fondo para que le preste dinero a la Argentina y de esta forma empeoró la crisis. En su paper titulado El FMI después de la Argentina, sostiene que Trump puso en problemas a ambas partes del acuerdo porque respaldó políticas económicas insostenibles del gobierno argentino. Mientras Argentina acumula una deuda impagable, el FMI quedará con menos capital. Entonces, ¿dónde estuvo el error? ¿Hubo mucho ajuste que hundió la economía? ¿Será que le preocupa una pobreza que afecta a casi 16 millones de personas? Para nada. Lo que confirma Rogoff es que la salida a esta debacle económica solo podrá resolverse mediante un ajuste fiscal más fuerte, un impago de la deuda y mayor endeudamiento externo, o una combinación de estos tres. ¿Será esta combinación explosiva la que preparan desde Washington para negociar con Alberto Fernández? Nada bueno puede venir de ahí para la clase trabajadora. Y si no, miramos lo que pasa en Ecuador. Este jueves, miles de personas salieron a la calle a enfrentar las reformas ajustadoras del FMI, que incluye despido de empleados públicos, aumento de impuestos y recorte en la inversión pública. ¿Te suena conocido? El economista Mark Weisbrot advirtió días atrás que el impacto general de este gran ajuste fiscal será empujar a la economía hacia una recesión, el desempleo aumentará y también lo hará la pobreza. Tenemos una causa común con el pueblo ecuatoriano y con los países dominados por Washington: romper con el FMI. Esto fue todo por hoy. No te olvides de dar like a nuestros videos, enviar tus comentarios y opiniones porque nos interesa muchísimo lo que tenés para decir, así seguimos mejorando en cada programa. Y en cada comentario agregar el hashtag de Reperfilando si querés participar por el sorteo del libro de Nicolás de Caño, Rebelde o Precarizada. También podés hacer clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones a tu celular cada vez que subimos un nuevo video. Y mirá cómo hicimos el sorteo del libro de Esteban Mercatante. En este momento vamos a hacer con total transparencia el sorteo para ver quién se gana el libro de Esteban Mercatante, Salir del Fondo. Transparencia total, ustedes lo vieron. Bueno, y por último, queremos invitarte este sábado a los actos del Frente de Izquierda Unidad que vamos a hacer en todo el país. ¿Para qué? Para darle fuerza a la izquierda para prepararnos para lo que se viene. Así que nos vemos ahí. Reperfilate.